¿Alguna vez has intentado hacer alguna cosa y que resulte algo totalmente diferente pero mejor de lo que esperabas? No. En este video te voy a contar sobre 13 cosas que fueron inventadas por accidente. El chicle moderno. Todo comenzó con Antonio López de Santa Anna, a quien quizás conozcas porque fue presidente de México 11 veces. O quizás porque vendió el territorio de Texas a Estados Unidos, o porque perdió su pierna durante la Guerra de los Pasteles. En 1860, Santa Anna buscaba algo para vender en Estados Unidos. Fue cuando conoció y contrató al inventor Thomas Adams para transformar la savia de árbol de chicozapote en neumáticos para sustituir el uso del caucho. Por mucho tiempo Adams y su hijo intentaron producir neumáticos con la goma, pero nunca lo consiguieron. Y dándose por vencidos, solo les quedaron kilos de chicle almacenados en su hogar. Al darse cuenta que Santa Anna mascaba todo el tiempo la goma extraída del zapota zapotilla, se les ocurrió la ingeniosa idea de agregarle saborizante y cortarla en cuadritos pequeños para comercializarlos. A partir de ahí, el negocio se popularizó y fue así como creó la empresa Chiclets, una marca que hasta la fecha produce goma de mascar. Plastilina Play-Doh. En los años 30 en Cincinnati, Estados Unidos, una empresa llamada Cutol Products fabricaba una pasta especial para limpiar el papel tapiz de las paredes. Era una masita blanca, suave, que quitaba las manchas sin dañar el fondo. Pero en los 50 llegó un problema. Ya nadie usaba papel tapiz, así que el producto dejó de venderse. Aquí es cuando entra Kay Sue Fall, una maestra de preescolar que se dio cuenta que sus alumnos amaban jugar con esa masa. Fue cuando le dijo a su cuñado Joe McIver, que trabajaba en Cutol, ¿y si lo vendemos como juguete para niños? Y ¡boom! Le pusieron color, olor agradable y lo renombraron como Play-Doh. En 1956 salió al mercado como plastilina no tóxica para niños y fue un éxito total. Lo que empezó como un limpiador de paredes terminó en las manos de millones de niños creativos. El Post-it. Esas notitas amarillas que usamos para todo fueron creadas por error. En 1968, Spencer Silver, científico de la empresa 3M, intentaba crear un superpegamento, pero lo que obtuvo fue lo contrario, una especie de pegamento débil que apenas se adhería. Lo curioso es que, aunque técnicamente falló, el pegamento no se secaba y podía pegarse y despegarse varias veces sin dejar residuos. Años después, otro empleado de 3M, Art Fry, usó esa mezcla para marcar páginas en su himnario, y funcionaba perfecto. Así nació la idea de las notas adhesivas. En 1977 lanzaron el producto oficialmente como Post-it Notes, y hoy son indispensables en oficinas, escritorios y hasta en paredes de ideas de películas. Un pegamento fallido que terminó siendo el rey de los recordatorios. Los cerillos o fósforos. Los cerillos, esos palitos que nos salvan cuando no prende el encendedor, también fueron un invento accidental. En 1826, el químico británico John Walker trabajaba con compuestos inflamables. Usó un palito de madera para remover una mezcla química, y al rasparlo en el suelo para limpiarlo, el palito se prendió fuego. Al principio lo llamó como luces de fricción y los vendía en botecitos. El invento fue tan útil que se popularizó rápidamente en todo el mundo. Un raspón involuntario que le dio chispa a la historia. El Botox. El Botox, famoso por quitar arrugas, fue creado para otra cosa muy diferente. En los años 70, los doctores Alan Scott y Edward Swans desarrollaron un tratamiento con toxina botulínica para tratar espasmos musculares en los ojos y otros trastornos neuromusculares. Pero empezaron a notar que, además de relajar los músculos, también alisaba las arrugas faciales. Así que en los 90s, la toxina comenzó a usarse con fines estéticos. En 2002 fue aprobada oficialmente por la FDA para ese uso, y desde entonces el Botox se volvió uno de los procedimientos cosméticos más populares del mundo. El Superglue. ¿Sabías que el superglue se inventó 2 veces por accidente? En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, científicos intentaban crear materiales para visores de armas. Entre ellos, Harry Coover, quien descubrió el cianocrilato, pero era tan pegajoso que lo descargó por inútil. Años después, en 1951, redescubrieron la misma sustancia y notaron que no necesitaba calor, presión ni humedad para pegar. Lo hacía en segundos y muy fuerte. En 1958 se lanzó comercialmente como Superglue, y hoy es ese bote chiquito que todos tenemos para emergencias de jarrones, zapatos o uñas postizas. Un rechazo químico que terminó pegado en nuestras vidas. Nitroglicerina como medicamento. ¿Una sustancia explosiva que se usa como medicina? Sí, se llama nitroglicerina. En 1847, el químico italiano Ascanio Sobrero inventó la nitroglicerina, un líquido inestable y muy explosivo.
Fue clave en la creación de la dinamita gracias a Alfred Nobel. Pero los trabajadores que la manipulaban reportaban algo raro. Mientras trabajaban sentían alivio del dolor en el pecho. Los médicos descubrieron que la nitroglicerina dilata los vasos sanguíneos, aliviando la angina de pecho y otros problemas cardíacos. Hoy se usa como medicina, incluso en parches y pastillas. La champaña. ¿Sabías que la champaña fue un vino con defecto? En el siglo XVII, los monjes franceses de la región de Champagne querían hacer vino, pero el frío interrumpía la fermentación y al embotellarlo se formaban burbujas por la fermentación secundaria. Las botellas incluso explotaban, pero el monje Dom Perignon, lejos de espantarse, perfeccionó el método, con botellas más resistentes y tapones de corcho. Así fue como nació el vino espumoso que hoy conocemos como champaña, un error burbujeante que ahora usamos para brindar con estilo. La penicilina. La penicilina, el primer antibiótico moderno, fue descubierta por descuido y salvó millones de vidas. En 1928, el doctor Alexander Fleming dejó una placa con bacterias sin lavar en su laboratorio y se fue de vacaciones. Cuando volvió, notó que un hongo había crecido y había eliminado las bacterias a su alrededor. Ese hongo era del género Penicillium y su principio activo fue aislado años después por otros científicos. En plena Segunda Guerra Mundial, la penicilina se produjo en masa y cambió para siempre la medicina. El LSD como droga. ¿Sabías que el LSD se descubrió por accidente y fue el primer viaje psicodélico documentado? En 1938, el químico suizo Albert Hofmann buscaba un medicamento para la circulación. Creó una sustancia llamada LSD-25, la guardó y 5 años después decidió volver a estudiarla. Absorbió una pequeña cantidad por la piel y horas después experimentó alucinaciones. Días después tomó una dosis completa y se fue a su casa en bicicleta. Ese día, 19 de abril, es conocido como el Día de la Bicicleta, el primer viaje oficial. Las galletas con chispas de chocolate. Las galletas con chispas de chocolate nacieron por improvisación y hambre. En los años 30, Ruth Wakefield, dueña de la posada Toll House en Massachusetts, quería preparar galletas de chocolate, pero no tenía chocolate derretido, así que troceó una barra y la mezcló con la masa, pensando que se derretiría en el horno. Pero no se derritió, y así nacieron las galletas con chispas de chocolate. Nestlé se enteró y hasta hizo un acuerdo con Ruth. Le dieron chocolate de por vida a cambio de usar su receta en los empaques. Un accidente delicioso que cambió la historia de la repostería. El helado en cono. El helado en cono fue un acto de improvisación y de hambre de feria. En 1904, durante la Feria Mundial de San Luis, un vendedor de helado se quedó sin platos. Justo a un lado había un vendedor de waffles, a quien se le ocurrió enrollarlos en cono y se los dio para servir. Funcionó perfecto, era comestible, práctico y muy delicioso. La idea se expandió rápidamente por todo Estados Unidos. El minoxidil. En los años 70 los médicos recetaban minoxidil en forma de pastillas para tratar la hipertensión arterial. Funcionaba, pero algunos pacientes reportaron un efecto curioso. Les crecía el cabello, incluso en zonas calvas. Así que los laboratorios pensaron, ¿y si lo usamos para eso? Lo reformularon como una solución tópica y lo aprobaron para tratar la alopecia androgenética. Hoy se vende en farmacias de todo el mundo. Y si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, deja un like y compártelo.